¿Qué onda? Hoy estamos haciendo unas tortillas con remolacha muy deliciosas y fáciles de preparar. Vamos a necesitar de 1 a 2 remolachas dependiendo del tamaño, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 1 cucharadita de sal o al gusto, 1 cucharada de azúcar y aproximadamente unas 4 cucharadas de mantequilla o manteca. Aquí tengo 4 tazas de harina de trigo. Esta es de todo uso. Primero vamos a pelar y cortar la remolacha para poderla licuar más fácilmente. Para poderla licuar le agregamos un par de tazas de agua. Luego la pasamos por el colador. De las 2 remolachas a mí me salió 1 litro del jugo, pero solamente necesitamos aproximadamente un par de tazas. Ahora en un tazón o en la mesa vamos a poner la harina, el polvo para hornear, la sal, el azúcar y la mitad o 2/3 partes de la mantequilla. Y luego ponemos el jugo de la remolacha. Nos lavamos las manos muy bien para empezar a trabajar con la masa. Vamos a amasar entre 5 a 8 minutos. La masa van a sentir que queda un poquito pegajosa, entonces aquí es donde van a agregar pues el resto de la mantequilla. Después de varios minutos, miren, así es como queda, bien lisita y elástica. Ahora la vamos a dejar reposar por aproximadamente 1 hora. Después que la hora ya haya pasado, cortamos las piezas. De esta masa salen aproximadamente unas 16 tortillas. Con el resto de la masa yo voy a preparar unas empanadas con carne molida. Después de hacer las bolitas, vamos a polvorear la mesa y con ayuda de un rodillo vamos a estirar. También pueden utilizar una botella que esté lavada. Vamos a estirar lo más que podamos. Cuando se estira en la mesa con la harina se puede estirar muy finamente. Por mientras vamos a precalentar el comal a fuego medio. Vamos a poner la tortilla cara abajo y la vamos a cocinar como por unos 10 segundos. Cuando le den vuelta van a ver que se ve como que estuviera blanquita. Luego la cocinamos como por unos 20 segundos. Y le damos vuelta otra vez y la dejamos cocinar por 10 segundos. Si no ven que se infla, pues con la ayuda de una toallita la hacen que se infle, pero no la vayan a dejar por mucho tiempo porque si no les va a quedar tiesa. Para poderlas preservar simplemente se guardan en un manto y luego en una bolsa de plástico. Ahora les muestro qué suavecitas y elásticas están. Si quieren ver otras recetas sobre tortillas que llevan vegetales, pueden encontrar la lista en mi canal. Ahora rápidamente les voy a mostrar cómo hice las empanadas. Yo tengo varios videos donde pueden aprender cómo hacer empanadas de muchas clases. Esta vez simplemente con la mitad de la masa yo decidí hacer empanadas porque me quedó sobrando una carne molida del día anterior. Y entonces cuando a mí me queda sobrando comida, arroz, papas, cosas así, es cuando yo preparo empanadas para que mi hijo lleve a la escuela. Voy a hornear las empanadas a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente media hora. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas en los comentarios. Y nos vemos para la próxima. Bye bye.